200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. Este miércoles, fieles católicos asisten a las iglesias para imposición de la cruz de ceniza que marca el inicio de la Cuaresma. Matan a Hans Lemus Lorenzana, nieto del patriarca, y a sus guardaespaldas en un ataque armado en Zacapa. Iker Casillas, ex arquero del Real Madrid, visita Guatemala. Fundación Real Madrid hace alianza con Mil y Contigo para apoyar la educación digital en el país. Continúa la tensión entre Ucrania y Rusia. Civiles bloquean el paso de tanques para proteger planta nuclear. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. Muy buenas tardes, inicia la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y como siempre es un gusto poder acompañarle. Desde ya lo invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales y por supuesto nuestro WhatsApp de Guatereporta. Bienvenido. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó el lunes a su ejército entrar en los territorios separatistas en el este de Ucrania. Yo soy ucraniana, llegué hace 14 años a Guatemala. Las Fuerzas Armadas ucranianas... Tropas rusas reivindicaron este miércoles la captura de la ciudad portuaria de Gerson en el sur de Ucrania y el asedio de varias otras localidades en el séptimo día de una invasión que, según el presidente ucraniano, busca borrar al país. Además, Rusia lanzó unidades de paracaidistas en Kharkov, la segunda mayor ciudad del país, donde las fuerzas ucranianas reportaron combates callejeros. Esta ciudad de 1,4 millones de habitantes y cercana a la frontera con Rusia, sufrió además un bombardeo que provocó al menos 4 muertos y 9 heridos, según los servicios de socorro. Un periodista de la AFP reportó daños provocados por bombardeos contra edificios de los servicios de seguridad y una universidad. Tienen la orden de borrar nuestra historia, de borrar a nuestro país, de borrarnos a todos, denunció en un video el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Y le mostramos ahora imágenes proporcionadas por los servicios de emergencia ucranianos en los que los bomberos buscan víctimas del ataque a la televisora estatal lanzado por el ejército ruso. Después del bombardeo se pudo observar cómo también quedó destruido un monumento a las víctimas del nazismo cercana al sitio donde fueron masacradas 30.000 personas durante la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de ellas judías. El presidente Zelensky lanzó un llamado a esa comunidad a no permanecer en silencio. Живий, нормальний, чуток, коротше, не в адекваті, ну нормально. Його там глушануло. Юра, вода осторожно. Tras apagar las llamas, los bomberos lograron encontrar 5 cadáveres que eran personal civil que trabajaba en la torre de televisión a la que el gobierno ruso fijó como uno de sus objetivos militares. Las imágenes satelitales muestran que las fuerzas rusas siguen concentrando artillería y blindando en dirección a Kiev, lo que hace temer un asalto a la capital. El enemigo está acercando sus fuerzas a la capital, dijo el alcalde Vitaly Klitschko. Kiev resiste y va a resistir. Nosotros vamos a pelear, prometió el carismático exboxeador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
con un tanque parqueado frente a su casa? Este usuario de Twitter que reside en Jersón así lo vivió hoy. Las fuerzas terrestres rusas ya combaten en los barrios residenciales de esta ciudad costera. El gobierno ruso reclamó el control territorial del lugar, lo que supondría perder el acceso al puerto más grande del país a las fuerzas de Kiev. Estos son ciudadanos de la ciudad de Enerodar en el sureste de Ucrania. Los civiles desarmados se han presentado como un escudo humano para impedir el paso de tanques rusos a la población que alberga la planta nuclear más grande de toda Europa y que, de ser controlada por los rusos, significaría perder una de las fuentes de electricidad más grandes para el pueblo ucraniano. Багато жінок, люди, будь ласка, зробіть все, щоб вони не пройшли в Енергодар. Зробіть все, маємо право так ризикувати. І ми їх не пустимо. Вони не пройдуть. Casi 836,000 refugiados huyeron de Ucrania desde el inicio de la invasión a Rusia. Así lo informó la ONU en un balance publicado el miércoles que recoge datos hasta el 1 de marzo. Esta cifra representa un alza de 160,000 personas con respecto al balance de desplazados al extranjero anunciada el martes por el jefe del organismo, Filippo Grandi, quien lanzó un pedido urgente a donar ayuda humanitaria para el país y para las personas que huyen de la guerra. De los 835,928 refugiados que huyeron de Ucrania, 453,982 están en Polonia, que es el principal país de acogida y tiene lazos históricos y una comunidad de migrantes asentados. La ONU espera que este flujo se intensifique en un momento en el que el ejército ruso parece concentrar sus ataques en las grandes ciudades. El gobierno británico advirtió que el presidente ruso Vladimir Putin será considerado responsable de eventuales crímenes de guerra en Ucrania. Occidente mantendrá e intensificará sus sanciones tanto tiempo como sea necesario y Rusia podría ser expulsada del Consejo de Seguridad de la ONU. En una comparecencia, el primer ministro Boris Johnson ante la Cámara de los Comunes dejó ver que la coalición internacional que respalda a Ucrania podría procesarlo por estos crímenes. Lo que ya hemos visto del régimen de Vladimir Putin y el uso de las municiones que se han estado arrojando sobre civiles inocentes, señor presidente, en mi opinión ya califica plenamente como un crimen de guerra. Y sé que el fiscal de la CPI ya está investigando y estoy seguro que toda la casa lo apoyará. El gobierno ucraniano exhibió a 3 soldados rusos detenidos en las refriegas en Kiev, donde el ejército leal a Volodymyr Zelensky sigue combatiendo y conteniendo el avance del ejército ruso. Ucrania ha ofrecido entregar a los rusos detenidos en combate como señal de buena voluntad, mientras Rusia anunció que espera este jueves una nueva ronda de negociaciones de paz en la frontera con Bielorrusia. Una ciudadana ucraniana residente en Guatemala inició una campaña para reunir fondos para ayudar a los damnificados en su país tras la invasión de Rusia. Esta es parte de la entrevista concedida a nuestro compañero William Oliva de Prensa Libre. Por eso decidí que el 50% de mis ganancias de la casa de la ucraniana será transferida a ayudar a la gente en mi país, ¿verdad? A la mayoría que se quedó y que ahorita no puede evacuar. Junto con esto también yo creé una cuenta especial que se puede mandar el fondos para Europa a con el código de SWIFT. Pero para que esa transferencia vale la pena, yo necesito recaudar suficientes fondos porque cada transacción de Guatemala vale como $40. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet. Find new roads.
Es así como vamos a nuestra primera pausa de la tarde, pero lo esperamos con más información. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Policía Nacional Civil hace requisas en el centro carcelario Pavoncito con el fin de encontrar cualquier objeto que sea prohibido dentro de las instalaciones. Regresamos con los detalles. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. 13 minutos pasan de la 1 de la tarde. 2 personas fueron acribilladas frente al polideportivo de la aldea Serinal en Barberena, Santa Rosa. Además, uno de los supuestos sicarios fue detenido por la Policía Nacional Civil, mientras que el otro fue vapuleado por los pobladores luego de que lo capturaran. Según la PNC, los presuntos sicarios portaban chaleco antibalas para protegerse ante cualquier ataque. Un incendio forestal amenaza varias casas en la cabecera departamental de Jutiapa. Cuerpos de socorro han combatido el fuego durante varias semanas debido a que algunas comunidades se han visto afectadas por las llamas. Personal de bomberos municipales departamentales de Atezcatempa trabajaron con palas batefuego, mochila contra incendios y también con herramientas forestales, logrando combatir un 50% de su totalidad. Agentes de la Policía Nacional Civil realizaron varias requisas en el centro carcelario Pavoncito. Según la PNC, el fin de los operativos era poder encontrar cualquier objeto que sea prohibido dentro de las instalaciones. Agregaron que diferentes unidades especializadas de la PNC contaron con el apoyo del equipo K9 para detectar cualquier anomalía dentro del centro de detención. El Tribunal de Femicidio de Suchitepeques condenó a Misael Sensoc, ex candidato a diputado de la URNG, a 5 años de prisión conmutables y a pagar un resarcimiento de 8,000 quetzales luego de ser hallado culpable por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación psicológica contra una lideresa comunitaria de la aldea Nahualate en el municipio de San Antonio. Sensoc participó como candidato a diputado por la URNG en 2019 y fungió como asesor del diputado Osmundo Ponce, también de ese partido, hasta el año 2021. Durante su declaración, el ex candidato indicó que es un caso de criminalización por su trabajo de defensa de los recursos naturales y además se le busca inmovilizar políticamente para que no participe en la próxima contienda electoral. Y en más sucesos, un hombre fue asesinado con proyectil de arma de fuego en el kilómetro 19.5 de la ruta que conduce a Ciudad Satélite, zona 9 de Misco. Bomberos voluntarios informaron que el hombre de 30 años ya carecía de signos vitales por las heridas de bala en su cuerpo. Agregaron que al momento no se han acercado familiares o conocidos para reconocer el cuerpo de la víctima. Una mujer de la tercera edad fue rescatada de caer de un balcón en la 28 calle C y 10ª avenida de la zona 8 de la ciudad capital. Bomberos municipales atendieron el llamado de varios vecinos que al ver a la mujer caminando en la orilla del balcón, aseguraron podía caer y sufrir varias heridas. Hasta el momento se desconoce el motivo por el cual estaba en el lugar, pero se informó que vive en esa vivienda. Por las cuales esta persona se ha encontrado
sobre este balcón. Llamado a bomberos municipales a través de la línea telefónica del 123, informando que una persona de la tercera edad se encontraba en uno de los balcones de esta vivienda, por lo que inmediato el Centro de Coordinación de Emergencias envía una unidad con técnicos en urgencias médicas. A la llegada de los socorristas localizan a esta persona de 65 años en el balcón, por lo cual pues indicaba que ella necesitaba bajar, pero era imposible poder acceder sobre este balcón, por lo que se ha coordinado una escalera. Asimismo se ha logrado dejar a la persona en el interior de esta vivienda. Nos informa que ella tiene una hija, por lo cual no se encuentra en esto. Una persona de la tercera edad, por causas que se desconocen, se ha localizado sobre este balcón de esta vivienda, ubicada sobre la 28 calle C y 10ª avenida de la zona 8. Personal de bomberos municipales ya se encuentra brindándole el soporte a esta persona. Al parecer no tiene heridas visibles, únicamente se desconocen las causas por las cuales esta persona se ha encontrado sobre este balcón. Un hombre de 70 años fue localizado luego de estar desaparecido desde el 22 de febrero. La persona de la tercera edad fue hallada caminando en el kilómetro 174 de la ruta a Las Verapaces. Bomberos voluntarios de Tactic lo evaluaron y luego fue trasladado a un centro de salud debido a que sufría una severa deshidratación. Y luego que en horas de la noche el presidente Alejandro Yamatei vetara la ley de vacunación, el Ministerio de Salud respaldó la decisión y dio sus argumentos. Escuchemos. La ley es una ley que es muy buena para el país, pero lógicamente una ley tiene que tener todos los respaldos desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista jurídico. En esta ley, cuando se revisa, el problema es que había algunas contradicciones en algunos de sus articulados, que en algún momento pudieran haber, si la ley no se veta, llegado a generar probablemente respuestas o solicitudes de anticonstitucionalidad. Y según los datos del Ministerio de Salud, el país refleja una disminución en la positividad del coronavirus por un 23%. Conocemos los detalles. Yo creo que es un ciclo normal de lo que vemos en las otras olas, ¿verdad? Es el periodo de crecimiento, luego llegar al pico, y lo hemos visto en las olas anteriores. Es un ciclo natural donde grandes volúmenes de población se han contaminado, la enfermedad pasa. Lo que sí hace la gran diferencia es que las personas que están vacunadas, y hoy lo vemos claramente reflejado en los datos hospitalarios, es que no llegan al hospital. Con el riesgo de que el 31 de marzo venzan más lotes de vacunas Sputnik V, el Ministerio de Salud, en un intento por emplear las dosis, lanzó una estrategia para llevar brigadas de vacunación a empresas y entidades públicas. Es Henry Montenegro quien nos amplía los detalles. Henry, buenas tardes. Rocío, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Y justamente tomando en cuenta que en el 31 de marzo podrían vencer 2.9 millones de dosis de vacunas Sputnik V, hoy el Ministerio de Salud ha actualizado con una estrategia con la cual pretende que se puedan utilizar estas dosis. ¿En qué consiste esta estrategia? Es en que las empresas, tanto del sector privado como los organismos del Estado, puedan inscribirse a través de la plataforma del Ministerio de Salud para que el personal de esta entidad pueda visitar sus instalaciones y vacunar al personal que por distintas situaciones no ha podido llegar a un puesto de vacunación para inmunizarse contra el coronavirus. El ministro de Salud, Francisco Comas, reconoció que la intención es poder utilizar la mayor cantidad de vacunas Sputnik V que se encuentran actualmente en existencia en el Centro Nacional de Biológicos. La idea es evidentemente usar vacunas Sputnik. Lógicamente, si una persona en particular dice no, yo no quiero Sputnik, pues también somos respetuosos de estas decisiones, pero sí se está priorizando el uso de la vacuna Sputnik. Rocío, y sabes, uno de los cuestionamientos que se hizo al ministro de Salud, Francisco Coma, fue acerca de qué se hará con la población, principalmente del interior del país, en donde existe algún tipo de resistencia a la vacunación, sumado también a la desinformación. Sin embargo, veamos a continuación qué es lo que mencionó el titular de la cartera de salud. Ahí básicamente ya estamos haciendo y no nos vamos a seguir insistiendo, educando a la población. Tenemos las vacunas disponibles, tenemos la cadena de frío disponible, se ha hecho crecer la cadena de frío de manera significativa con la capacidad de custodia de todo tipo de vacunas.
seguir insistiendo, seguir tratando de llevar un mensaje positivo de la vacunación. Y es que uno de los temas que también se ha cuestionado es el contrato que existe para poder adquirir más vacunas Sputnik V. De esa cuenta, el titular de la cartera de salud hizo referencia a que aún está bajo evaluación esta situación, considerando que en su momento se dio a conocer que en la adenda que fue renegociada entre Guatemala y Rusia se establecía que el país debía adquirir el resto de vacunas si Rusia cumplía con la entrega de 8 millones de dosis el año pasado, lo cual sí ocurrió. Sin embargo, de esa cuenta la mayoría de dosis se encontraban o permanecieron en el Centro Nacional de Biológicos, y de esa cuenta esta semana se reportó el vencimiento de 1 millón de dosis de esta vacuna. Con imágenes de Elber Vargas, informó para el noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Henry, muchísimas gracias por tu reporte. Damos ahora un giro en la información, porque este miércoles 2 de marzo se celebra el miércoles de ceniza. Muchos ciudadanos se preparan ya para celebrar la Cuaresma y nos estaremos enlazando en este momento con Pablo Juárez, quien se encuentra en la iglesia La Merced. Pablo, buenas tardes. Cuéntanos un poco cuál es el ambiente en el lugar. Rocío, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Como tú bien lo mencionas, pues me encuentro en la parroquia de La Merced, en la zona 1 de la capital, donde, no sé si ustedes alcanzan a ver, pero a mis espaldas pueden ver que hay bastantes personas que están haciendo fila para poder ingresar y que se les imponga la ceniza. Cabe mencionar que la misa se llevó a cabo a las 12 horas con un aforo aproximado de 350 personas, y estas personas fueron las primeras que pudieron recibir la ceniza. Una vez ellos finalizaron, personas que no pudieron ingresar al templo por el tema del aforo limitado esperaron y ahora buscan que el padre Manuel Cubías, que es el nuevo párroco del Templo de la Merced, pues les imponga la ceniza. Precisamente él me acompaña en esta oportunidad. Vamos a platicar con él un momento para que nos cuente cómo ha ido esta jornada. Padre, muchísimas gracias por hablar ante las cámaras de Noticiero Guatevisión, le agradezco muchísimo. ¿Podría por favor contarme cómo ha transcurrido la jornada de este miércoles de ceniza? Bueno, la parroquia tenía programadas 3 misas, a las 7, a las 12 y a las 6 de la tarde. Además, teníamos programados también las confesiones que se han llevado a cabo, el primer bloque por la mañana y el segundo será por la tarde. Como tú mismo lo has dicho, la afluencia es bastante notable, hay mucha gente que viene por la misa y también por la imposición de la ceniza. Muchísimas gracias, padre. Quisiera, por favor, si pudiera explicarnos un poco de qué se trata esta tradición, cuál es el significado de la cruz de ceniza. Bueno, quizá lo primero que hay que decir es que la Cuaresma significa 40, que son 40 días de preparación para la Pascua. Y la Iglesia invita en esos 40 días a la conversión, al cambio de corazón, al cambio de mente y al cambio de cómo tratamos a los demás. Entonces, a nuestro prójimo. En ese sentido, es importante decir que la Cuaresma es una invitación. Está en nosotros responder o no a esa invitación. La segunda lectura del día de hoy decía, este es el tiempo favorable. Es decir, hay tiempos que pasan, tiempos que perdemos, situaciones, oportunidades que perdemos. Pues la palabra de Dios nos dice en este día, hoy es cuando tú puedes cambiar de vida, tú puedes mejorar tus relaciones con los demás, tú puedes ser más justo, tú puedes ser más servicial, tú te puedes entregar a Dios y a la comunidad. Eso es lo que significaría de alguna manera muy resumida la Cuaresma. Muy bien, ¿y qué puede contarnos específicamente sobre la tradición de la ceniza? Sabemos que las cenizas provienen de los ramos del año pasado. ¿Puede contarnos un poquito sobre esta tradición? Bueno, lo primero es que es una tradición antigua, muy antigua. La idea de la ceniza como símbolo de conversión, de cambio, la podemos encontrar, por ejemplo, en el relato del rey David en el Antiguo Testamento. Entonces, digamos, la fuerza que tiene la ceniza es la posibilidad que de algo muerto surja la vida. Entonces, la ceniza es fertilizante, la ceniza limpia. En ese sentido, la ceniza adquiere esa fuerza particular de la palabra de Dios, que es una invitación al cambio, a ser mejor, a ser distinto, a ser más justo, a ser más entregado, a ser más servicial, a no creerse más que los demás, a no hacer trampas en la vida para uno beneficiarse de lo que es de los otros. Entonces, la ceniza es ese símbolo por el cual
tú dices, sí, estoy dispuesto a cambiar, porque no es obligación que todos se paren para recibir la ceniza, sino que cada quien decide si la quiere o no. Y al decidir eso, tú lo que le estás diciendo al Señor es, dame valor porque quiero ser mejor, porque quiero hacer el bien. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Padre Cubillas. Una frase muy popular que me parece la que se dice en el momento de la imposición de la cruz es: polvo eres, en polvo te convertirás. ¿Qué puede decirnos sobre esta frase? ¿Qué significado tiene para la Iglesia Católica? Vaya, digamos que esa frase se usó mucho hace años, pero ahora hay una nueva versión, si tú quieres, más actualizada, y es: conviértete y cree en el Evangelio. Esa es la frase que hemos repetido a cada una de las personas que se acercan para pedir la ceniza. Entonces, como decía, es un llamado a la conversión, pero además es un llamado a creer en el Jesús que nos presentan los evangelios. Ese Jesús que dio su vida por nosotros, pero que nosotros en agradecimiento tenemos que hacer el bien. No por obligación, sino porque hay una decisión del corazón por hacer el bien a los demás. En esta oportunidad, Padre, la imposición no fue precisamente una cruz, ¿cierto? Sino que se esparcieron cenizas por las cabezas de las personas pues, que asistieron hoy acá con ustedes. ¿Puede contarnos un poco sobre esto? Bueno, la razón es de carácter sanitario, no es que la otra tradición se haya cambiado, sino que en este tiempo de pandemia, si yo empiezo a tocar a todo mundo, yo no sé quién viene con posibilidades de contagio y quién no. En cambio, al esparcirla por la cabeza, no soy objeto yo tampoco de contagio de los otros. Entonces digamos que hay una razón de salud por la cual lo hemos hecho de esta manera. Pero seguramente una vez pasen todas estas circunstancias, pues volveremos a la tradición antigua de hacer la señal de la cruz en la frente. Padre, muchísimas gracias. Justo quería ir a eso. Ha hablado usted acerca pues, de las medidas que han tomado, el tema de la cruz. Sabemos que hay un aforo limitado también para cada una de las misas. Así es. ¿Qué otras medidas han estado ustedes implementando para resguardar tanto su seguridad como la de los feligreses? Bueno, básicamente son esas, que son a las que nos sometemos y que esos requerimientos provienen del Ministerio de Salud. Creo yo que es bien importante el ayudar a la gente a hacer conciencia de que si respetamos eso, pues estamos más seguros todos. El hecho de tener limpias las manos, el hecho de no acercarnos mucho, porque no nos quedamos, sino porque eso ayuda a que no hayan mayores contagios. Entonces, la Iglesia hace su parte, creo yo, en este trabajo por el bien de todos, por la salud de todos. Excelente. Este es, si no me equivoco, su primer miércoles de ceniza en Guatemala y como párroco valga la redundancia, la parroquia de la Merced. Yo quisiera preguntarle, Padre, ¿cuál es el mensaje que tiene usted para su congregación? Bueno, lo primero es que agradezco que me hayan dado la bienvenida, ese es el primer detalle, ¿no? Creo yo que todos los hermanos de la parroquia, los guatemaltecos, me han acogido muy bien y se los agradezco. En segundo lugar, creo yo que está todo el trabajo de evangelización que vamos a continuar, porque ya el anterior párroco, el padre Orlando, bueno, había caminado y a mí no me toca quitar lo que está, sino a mí lo que me toca es avanzar de donde hemos quedado, ¿verdad? Darle continuidad a los proyectos y a todas estas iniciativas tan bonitas que hay acá. En ese sentido, digamos que el trabajo evangelizador continúa. Padre, muchísimas gracias, le agradezco por el tiempo que se tomó para hablar ante las cámaras de Noticiero Guatevisión y le deseamos muchísimo éxito entonces en esta nueva etapa. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias también entonces a todas las personas que han estado sintonizando la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Rocío, esa es toda la información que tengo desde la parroquia La Merced en la zona 1 de la capital. Pablo, muchísimas gracias por tu reporte. Estaremos atentos a las noticias que tengas para nosotros. Cuéntenos también usted cómo vive el miércoles de ceniza a través de nuestras plataformas digitales y por supuesto a través de nuestro WhatsApp de Guatereporta al 4003-3859. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads.
1 de la tarde con 31 minutos. Vamos a una nueva pausa, pero quédese con nosotros. Veamos qué es lo que viene al volver. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Gobierno reforma acuerdo y fija nuevo horario para el consumo de venta de bebidas alcohólicas que rige a partir de este 2 de marzo del 2022. Conozca el horario al volver del corte. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Continuamos con las noticias. Un incidente armado se registró en la madrugada de este día en una venta de licores ubicada en Huité, Zacapa. En este lugar resultaron fallecidas 3 personas, entre ellas Hans Broiner Lemus Lorenzana, nieto de Valdemar Lorenzana Lima, quien recordemos cumplía una condena de más de 20 años en Estados Unidos por narcotráfico. Justamente falleció en el año 2021. Para platicar un poco acerca de este tema nos estaremos enlazando con Otto Ángel. Otto, buenas tardes, bienvenido una vez más, ¿cómo estás? Hola Rocío, un gusto saludarte y saludar a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Pues en efecto, como lo planteabas, este asesinato en el municipio de Huité, en Zacapa, ha llamado muchísimo la atención al tratarse de la tercera generación de un miembro de la familia Lorenzana. Como ya lo citabas, la familia Lorenzana ha estado vinculada desde el conocido como el patriarca don Valdemar Lorenzana Lima con el tráfico de drogas en esta parte de Zacapa, en el municipio de Huité en particular, pero que extendía sus operaciones de acuerdo a señalamientos del gobierno de los Estados Unidos y del Departamento de Justicia por distintos puntos del país para ayudar a trasegar droga que terminaba ayudando a las operaciones del cártel de Sinaloa o que seguiría apoyando al cártel de Sinaloa, como algunos expertos en el tema del narcotráfico opinan. Pues en efecto, la muerte de Hans Broiner Lemus Lorenzana es parte de al parecer, de este entramado. Las autoridades no se han pronunciado al respecto sobre los motivos del asesinato, aunque hay 2 teorías. En efecto, hay de por medio un restaurante, una venta de licor en el barrio El Centro de Huité, que al parecer era territorio de la familia Lorenzana, o por lo menos hasta que se efectuaran varias capturas en los últimos años era territorio de esta familia, y en el que se cobra la vida de Hans Broiner y también de 2 de sus guardaespaldas o 2 personas encargadas de la seguridad de este joven. Hay que mencionar cosas relevantes para entender lo importante o por qué lo llamativo de este asesinato. Primero, el joven Broiner Lemus Lorenzana es hijo de Marta Julia Lorenzana, segunda generación, hija de Valdemar Lorenzana, que recién ha sido extraditada hacia los Estados Unidos. Los tíos de esta persona que hoy falleció, los 3 también han sido extraditados a la Unión Americana bajo cargos de tráfico de drogas, es decir, la organización familiar, o por lo menos la estructura familiar, tanto el patriarca, el señor Valdemar Lorenzana, como sus hijos, estuvieron en Estados Unidos. El señor Valdemar Lorenzana Lima falleció hace un año cuando ya estaba purgando una condena de 23 años en una cárcel federal de los Estados Unidos. De la información que en este momento se ha revelado de Hans Broiner Lemus Lorenzana, se sabe que él fue condenado en un juzgado de menores por posesión y tráfico de drogas hace ya 6-7 años y que se le dictó en Zacapa, un juez de menores en Zacapa le dictó prisión domiciliar y medidas sustitutivas sin vigilancia de la Policía Nacional Civil. Las imágenes que estamos viendo de él han sido extraídas del perfil de Instagram de esta persona. En este momento no había ningún señalamiento y el Ministerio Público no ha hablado si había alguna investigación
por narcotráfico en su contra, pero algunas evidencias harían pensar o sugerirían que es parte también de la estructura familiar que seguía operando en el trasiego de drogas. Esto no es información oficial, lo cierto es que hay un atentado en el que ha fallecido un miembro más de la familia lorenzana bajo circunstancias extremadamente violentas en el municipio de Huité. Otto, sin duda alguna es un caso más complejo de lo que parece. Estaremos atentos a las declaraciones que brinden las autoridades del Ministerio Público y también los avances que se den dentro de esta investigación. Muchísimas gracias por habernos acompañado para platicar un poco más acerca de este tema tan importante sucedido el día de hoy. Un gusto, Rocío. Estaremos pendientes de las averiguaciones y de la información que pueda revelarse pues, en los próximos días. Continuamos ahora con más noticias. Soto, el gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Gobernación, publicó este miércoles el Acuerdo Gubernativo 56-2022, en el que modificó el horario para el expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Los nuevos horarios de ley seca serán entre la 1 de la mañana hasta las 6 de la mañana del mismo día. Según el acuerdo, el incumplimiento de esta disposición será sancionada con multa de 100.000 quetzales y dará lugar al inicio del expediente para la cancelación de la patente, licencia o permiso otorgado a la persona individual o jurídica propietaria del establecimiento. Tigo Guatemala se une al proyecto de escuelas sociodeportivas de la Fundación Real Madrid que se implementa en nuestro país. Este trabajo conjunto beneficiará a más de 1.200 personas con el objeto de apoyarles en el cierre de la brecha digital para su desarrollo integral. Paula Osaeta tiene todos los detalles. Paula, adelante, ¿cómo estás? Hola Rocío, buenas tardes. Milicom Tigo se ha unido en alianza con la Fundación Carlos F. Novela y la Fundación Real Madrid con el objetivo de apoyar en la educación digital de más de 10.000 niños, niñas y adolescentes de la región. Aquí le contamos cómo. Como Tigo Guatemala nos estamos sumando a apoyar a las escuelas sociodeportivas locales que son ejecutadas por la Fundación Carlos F. Novela, en donde vamos a realizar un trabajo en conjunto para darles herramientas digitales para fortalecer su empoderamiento, su educación digital y darles una mejor oportunidad de vida. Estimamos más o menos 1.200 personas beneficiadas. Nosotros empezamos la primera fase en noviembre del año pasado. Capacitamos a 71 docentes en técnicas de protección en línea para una navegación segura y responsable en Internet y en redes sociales. Y por medio de la capacitación de estos 71 docentes vamos a impactar directamente a 1.150 niños, que son los estudiantes de las escuelas sociodeportivas. Como representante de la Fundación Real Madrid estuvo presente el exportero Iker Casillas, quien recalcó el compromiso que tienen en trabajar por la niñez guatemalteca. La alianza entre Milicom Tigo y la Fundación Real Madrid es clave para mejorar el futuro de Guatemala, empezando por la educación a la infancia. El deporte es una gran herramienta de educación e integración, pero combinado con el uso adecuado de las tecnologías no tiene ningún límite. En colaboración con la Fundación Carlos F. Novela y Milicom Tigo, no solo vamos a mejorar las vidas de miles de familias, sino que con ellos vamos a ayudar a construir un futuro mejor para Guatemala. Una sociedad más avanzada, más justa, mejor comunicada y con mayores oportunidades. Yo pienso que la importancia es que siempre a nuestro futuro ya no todo ya va a ser más tecnológico y siempre existen riesgos para cada uno de nosotros. Esta alianza es por 5 años, con la que trabajarán en los 65 proyectos sociodeportivos que tienen en 9 países. Con esto, Rocío, regreso con ustedes al estudio para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y María René Barrientos. Paula, muchísimas gracias por contarnos un poco más acerca de esta iniciativa. Continuamos ahora con las noticias. El bloqueo que pobladores de 10 comunidades rurales se mantienen el ingreso al Valle de Palajunoja en Quetzaltenango ha cumplido ya 24 horas y los líderes comunitarios demandan a la municipalidad dejar sin efecto el plan de ordenamiento territorial que les obliga a pagar licencia de construcción y diversos servicios como agua, luz, drenajes, entre otros. Debido al bloqueo, los camiones de recolectores de basura domiciliar no pueden llegar al botadero. En tanto, el alcalde solicitó a Gobernación Departamental hacer efectivo un amparo provisional para que la Policía Nacional Civil desaloje a los inconformes que amenazan con bloquear otros puntos de la ciudad altense.
Transportistas de Quiché anunciaron que si el incremento del combustible se sigue registrando en el departamento, tendrían que aumentar el precio del pasaje, pues ya es insostenible para ellos mantener sus unidades con los precios actuales. Además del incremento del costo de repuestos y los gastos de operación de sus negocios, exigieron al gobierno tomar acciones rápidas para ayudarlos y no afectar a los usuarios. Mientras los vecinos se quejaron de que los transportistas nunca le bajaron el precio del pasaje, que aumentaron con el pretexto de la pandemia de COVID-19, se registró el 100% de aumento sin la autorización de la Dirección General de Transporte. Si se diera el incremento, aseguran que sería un aumento sobre otro al precio del pasaje. Y más de 200 familias que aseguran formar parte de comunidad Xinca están por ser desalojados de 2 fincas que ocupan el puerto San José, ubicadas a un costado de las terminales de combustible en la ruta que conduce a la aldea Campamento La Barrita. Para ello, fueron desplazados más de 500 agentes de la Policía Nacional Civil, portando algunos de estos equipos antidisturbios. Líderes de esta comunidad aseguran que han tenido que llegar a estas instancias de ocupar tierras debido a la falta de vivienda. En el lugar se agota el diálogo para que se lleve de forma voluntaria y se desocupen estas tierras, por lo que la situación al momento se mantiene bastante tensa. Y debido a la reparación de la capa asfáltica en la carretera que conduce de Escuintla a Mazagua, se recomienda precaución a los automovilistas para evitar accidentes. Las labores iniciaron en el kilómetro 60, se ha removido el asfalto, en el sector se complica la circulación y hay ocasiones en las que se registra bastante tráfico en el sector. Además, se recomienda suma precaución al transitar en la ruta, sobre todo en horas de la noche, ya que al ser removido el asfalto se vuelve dificultoso el paso. Aún más para quienes se conducen en motocicleta y podrían derrapar y sufrir un accidente. Esta ruta en los últimos meses ha empezado a ser más utilizada debido a las pésimas condiciones en las que se encuentra la autopista Puerto Quetzal. Empleados temporales del Ministerio de Salud en Quetzaltenango denunciaron que este ministerio les informó que ya no serán reencontrados para un nuevo periodo. Sin embargo, enfermeros, médicos y personal de salud exigen que el ministerio les pague un mes de salario que les adeuda. Este día, frente a la sede del área de salud, llevaron a cabo un plantón y explicaron a sus compañeros cómo la cartera de salud busca no pagarles un mes de salario. Los profesionales explicaron que en la misma situación se encuentran varios empleados de salud en el ámbito nacional. Personal del área de salud se encuentra alarmado por la cantidad de menores de 14 años que resultan positivos en los tamizajes que se realizan en los diferentes servicios. Epidemiología confirmó que en los últimos 6 días, 70 niños dieron positivo de un total de 254 pruebas realizadas en el puesto Centinela, una cifra que preocupa, pues muchos de ellos no están vacunados, por lo que requieren servicios de hospitalización. Y las posibilidades de morir son aún más altas a quienes ya fueron inmunizados. Después de 2 años, niños y jóvenes regresaron al Parque Central de Santa Cruz del Quiché a celebrar el carnaval como si el departamento estuviera fuera de la emergencia de COVID-19. Esto provocó la intervención de la PNC cuando se salió de control la celebración, disolviendo la actividad en medio de reclamos de padres de familia, a pesar de que muchos de los niños no portaban mascarilla. Santa Cruz del Quiché está en color rojo del tablero epidemiológico de COVID-19 y según las autoridades de salud, los casos no se detienen, provocando el ingreso de pacientes graves al Hospital Regional de Quiché. El relajamiento de los vecinos con respecto a la enfermedad se registra en todas las áreas. Este miércoles ha iniciado la Cuaresma y fieles católicos acudieron para recibir la cruz de ceniza en la frente como símbolo del inicio de este tiempo de penitencia, en el cual aún hay dudas sobre si se realizarán procesiones debido al aumento de casos positivos de COVID-19, mientras que Salud ha pedido en general no participar en celebraciones o eventos que concentren grandes cantidades de personas. Las autoridades de la diócesis no definen qué actividades se realizarán durante la Semana Santa. Les agradecemos a ustedes, nuestros televidentes, quienes se toman el tiempo de interactuar con nosotros todos los días a través de nuestro WhatsApp de Guatarrecorta. Veamos algunos de sus mensajes.
La confianza es el fundamento de toda relación humana. Gracias por depositar tu confianza en CFS Corredores de Seguros. Presenta. Comenzamos con el reporte que recibimos de Chimaltenango. Se trata del video que muestra la agresión de la cual fueron víctimas varios periodistas durante una conferencia de prensa. El domingo último se efectuó una carrera de 10 kilómetros a beneficio de los bomberos voluntarios en Chimaltenango. Sin embargo, a los bomberos no les entregaron ni un centavo. La organización cristiana que realizó el evento informó que gastaron cerca de 80,000 quetzales, situación que les dejó pérdidas. Fue entonces cuando los periodistas pidieron que se mostraran documentos para justificar las pérdidas. Esto fue lo que incomodó a uno de los integrantes de los organizadores y emprendió a golpes contra los periodistas. Entonces, porque yo soy mujer y no me está faltando respeto. Él no la tocó, usted fue el que la empujó. Yo la conozco, que es abusada, entonces no hay problema. No me empujes. A mí no me... Ni le estamos empujando. A mí no me empujes. Ni le estamos empujando. Falta de respeto. Ahí está la cámara, no hay problema. De todas maneras se va grabado. Pero deja de estarme provocando. Ahí está la cámara, no hay problema. Como medio de comunicación tenemos todo el derecho de grabar y nos está tirando el teléfono. Ahí está la cámara, no hay problema. Todo esto. Ahí está la cámara. Y si usted quiere aclarar algo, entonces el Ministerio Público. Entonces no tiene documentos legales. Hay que hacer las cosas legales. Porque yo soy mujer y no me está faltando respeto. Él no la tocó, usted fue el que la empujó. Yo la conozco, que es abusada, entonces no hay problema. No me empujes. A mí no me... Ni le estamos empujando. A mí no me empujes. Ni le estamos empujando. Nos trasladamos al oriente del país, donde una televidente nos envió las fotografías que muestran a doña Guillermina, quien se dedica a la elaboración de chorizos y longanizas. El reporte da cuenta que el proceso que utiliza es artesanal, para lo cual utiliza agua, jabón, agua caliente, entre otros procedimientos para finalizar con el secado. Con el lema Viajemos por Guate le presentaremos el reporte de nuestra televidente Auribal, quien nos envió fotografías que muestran el hermoso lago de Atitlán, un lugar que está ubicado en el departamento de Sololá. Lo rodean los volcanes San Pedro, Tolimán y Atitlán. Su belleza incomparable lo ha posicionado como uno de los lugares con mejor paisaje en todo el mundo. Gracias. Gracias CFS Corredores de Seguros por estos 18 años, siendo la buena experiencia de estar asegurado. Presentó. Vamos a una nueva pausa, pero tenemos más noticias. Quédese con nosotros. El cardenal Álvaro Ramazzini visitó este miércoles a la jueza de mayor riesgo de Erika Aifán para mostrar respaldo a su gestión. Además, otro implicado en el caso Diario Militar se encuentra en audiencia de primera declaración señalado de desaparición forzada. El periodista Edwin Pitán nos explica ambos casos en su reporte. Edwin, adelante. Hola, muy buenas tardes. Un saludo cordial a toda la audiencia del noticiero Guatevisión. Este día se ha registrado una visita acá en Torre de Tribunales. Específicamente el cardenal Álvaro Ramazzini ha ingresado a este edificio y subió al piso número 14. Se ha reunido con la jueza de mayor riesgo de Erika Aifán. Fue una visita en la cual él está mostrando su apoyo porque manifiesta que existe una persecución en contra de la juzgadora que está conociendo casos de alto impacto. Fue un encuentro de unos 40 minutos que estuvo el cardenal Álvaro Ramazzini reunido en la oficina de la jueza de mayor riesgo de. Posteriormente, al salir, él dio unas declaraciones y argumentó que su visita se debe para mostrar ese respaldo a la jueza de mayor riesgo de. Mientras tanto, este día en el mismo piso, en el juzgado de mayor riesgo B, se está desarrollando la audiencia de primera declaración del militar en situación de retiro, Alex Arias Soto. Él fue detenido hace 2 semanas por las autoridades y está vinculado al caso Diario Militar. Está señalado de desaparición forzada y deberes contra la humanidad. Son los 2 delitos que se le está sindicando en esta audiencia de primera declaración por parte de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público. La audiencia en estos momentos continúa y más adelante el juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, estará dando una resolución acerca
acerca de este último implicado que fue detenido, como indiqué anteriormente, hace 2 semanas y está vinculado a este caso de desapariciones forzadas en la década de 1980 durante el conflicto armado interno. Con imágenes de María José Bonilla, reportó desde Torre de Tribunales Edwin Pitán. Mi nombre es Rocío Lazo y fue un gusto poder acompañarle. Nos despedimos de esta emisión en directo con estas imágenes de varios feligreses que han llegado ya a la Catedral Metropolitana e Iglesia La Merced para estar presentes en las diferentes misas que se celebraron este miércoles de ceniza debido al inicio de la Cuaresma. Que tenga usted una excelente tarde. Lo esperamos a las 6 y 9 de la noche con más información.